Libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 al verso 16. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, hoy quiero compartirles sobre el tema cómo ser sanados integralmente. Cómo ser sanados integralmente. Y cuando hablamos de la sanidad interior o sanidad integral, es porque algunas áreas de nuestras vidas no están funcionando bien. Algunas áreas nuestras están deterioradas, están fragmentadas, están afectadas. El problema es que no hemos querido ir a aquel que puede restaurar esas áreas. Y hemos vivido tal vez tantos años enfermos y afectados. Y cuando hablo de que haya una sanidad integral, es porque hay cosas en nosotros que están enfermas. Cuando hablo de enfermedad, está la enfermedad física, que puede venir por dos cosas. Uno, por causa del pecado. La enfermedad física puede venir por causa del pecado, porque lo que practicamos nos enferma. Está la sanidad física o las situaciones que vivimos físicamente, que es por el ambiente o el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, los alimentos están contaminados. Antes se cultivaba sin tantos químicos, ahora hay que echarle muchos químicos para poder sembrar, y eso nos afecta a nosotros en nuestro organismo. El ambiente contaminado, el aire que respiramos, está afectando los pulmones, está afectando la visión, está afectando muchas áreas de nuestro cuerpo también. Entonces hay una enfermedad física por causa del pecado, que la gran mayoría, el 80% de las enfermedades físicas es por el pecado. Y un poco de por ciento es por el ambiente en el cual vivimos. También hay enfermedades emocionales, donde permanentemente estamos tristes, vivimos agobiados, vivimos amargados, vivimos resentidos, vivimos en esos sentimientos negativos que son sentimientos de pecado, y que no hemos querido resolver situaciones pendientes, y por eso vamos deteriorando nuestra vida espiritual, nuestra área emotiva nos va afectando también por no resolver. Y encontramos entonces que muchas de nuestras áreas, el área económica, el área en las relaciones, en los ministerios, en todo, hay cosas que no están funcionando correctamente. ¿Qué se necesita entonces? Que haya una sanidad integral. Rápidamente tenemos que acudir a quien nos puede ayudar en esta sanidad espiritual. Y Santiago está hablando de que cuando vengan situaciones pendientes, cosas que nosotros mismos podemos resolver, solo que no hemos querido echar mano de lo que ya está establecido en su palabra para resolver situaciones pendientes. ¿Por qué estar cautivo? ¿Por qué estar en situaciones tan duras cuando el Señor ha prometido traer libertad a nuestras vidas? ¿Por qué estar cautivo cuando el Señor nos ha prometido estar viviendo de una manera de paz, de tranquilidad, de gozo? Pero el enemigo y las circunstancias y el pecado se ha metido para afectarnos. Hoy quiero hablarles de cómo ser sanados
integralmente. Y hay una palabra muy interesante que usted la tenga pendiente, y es la palabra reconocer. Para usted, ¿qué sería la palabra reconocer? Esa palabra reconocer, para usted, ¿qué sería? ¿Cómo? Admitir. ¿Qué podemos decir de la palabra reconocer? Enfrentar los errores, aceptarlos. ¿Qué más podemos decir de la palabra reconocer? Obed, la palabra reconocer. ¿Qué crees tú? Estudiantes, los felicito. Excelentes estudiantes. Van a ser aprobados para el curso de prekinder. Muy bien. Entonces, reconocer es examinar o registrar a una persona o cosa para conocer su estado, identidad, condiciones, examinar para determinar su estado espiritual y conductual, entre muchas cosas más. O sea que cuando reconocemos, estamos aceptando que algo está sucediendo en nosotros. Y vamos a mirar 5 cosas importantes de cómo podemos ser sanados integralmente. Nosotros, conociendo estas cosas, podemos evaluarnos, examinarnos, estudiarnos. Podemos entonces discriminar cómo estamos viviendo para mantener una sanidad permanente, para permanecer entonces en una sanidad integral, no esperando entonces que nos sucedan tantas cosas y muchas más a nuestro alrededor, y esperando que vengan ciertas personas, cierto grupo, ciertas cosas. Nosotros, conociendo la verdad y el poder de Dios, podemos entonces mantener una plena libertad. Y lo primero que tenemos que saber, y vamos a leer Proverbios capítulo 3. Ayúdenme en algunos textos, por favor. Proverbios capítulo 3, versos 6 al 7. Y el libro de los Salmos, el Salmo 32, 3, por favor. El primer reconocer, vamos a hablar de 5 reconoceres. El primer reconocer es que necesito, escuche bien, necesito reconocer que debo ser sanado. Quiere decir, todos los que llegamos a Cristo, llegamos fragmentados, llegamos atrofiados por el mundo, llegamos atrofiados por tantas cosas que hemos vivido, experiencias amorosas, experiencias laborales, experiencias de tantas situaciones donde hemos sido marcados y afectados muy profundamente. Quiere decir que cuando llegamos al Señor, llegamos enfermos, llegamos afectados. La iglesia se convierte como la clínica del alma para todos los que llegan aquí, porque reciben la palabra, reciben la oración, reciben el Espíritu Santo, reciben el poder de Dios, y con todas estas cosas serán útiles para mantener una sanidad. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que necesito ser sanado. ¿Sanado de qué? Sería la pregunta. ¿Sanado de qué? Tenemos que reconocer. Usted tiene que examinarse, como estamos hablando. Tenemos que escudriñarnos. Tenemos que investigar qué cosas no andan bien en mi vida.
y que por años hemos pasado por alto porque hemos querido vestir la situación o hemos querido pintar la situación para no enfrentarla. Lo que usted no enfrenta nunca lo vence. Lo que usted no enfrenta nunca lo va a vencer, sino que eso que no enfrenta te va a tener subyugado, te va a tener intimidado, te va a tener amenazando tu vida todo el tiempo. Debemos reconocer que algo está sucediendo en mi vida. Cuando un área de mi vida no funciona bien, es porque algo está pasando. Algo está sucediendo. En las terapias que se le da a las personas que tienen alguna adicción, por ejemplo, los alcohólicos, los que están adictos a la droga, lo primero que se le pregunta ¿qué es? ¿Usted reconoce que es un adicto? ¿Usted reconoce que es un alcohólico? ¿Usted reconoce que es un depravado mental? ¿Usted reconoce que es un adúltero? ¿Usted reconoce que es un ladrón? Y si dice que no, pues seguirá siendo lo mismo. Lo primero que tenemos que reconocer es lo que está sucediendo en nosotros. Reconocer que tienes una vida desordenada, reconocer que tienes una vida adictiva, reconocer que tienes una vida degradante en lo que haces conductualmente, reconocer que hay algo adherido a ti que no te ha soltado porque no has querido reconocer. Y la gran mayoría de personas que no se le ve un cambio de vida es porque no ha querido reconocer su estado, porque siempre ponen la barrera del orgullo. Por eso dice Proverbios, que estamos leyendo ahorita, 3, versos 6 al 7. Reconoce a Jehová como en todas tus veredas, reconócelo en todos tus caminos. Cuando se habla camino en ese texto, está hablando de la vida, está hablando de todo lo que haces con la vida, estás hablando de los planes, estás hablando de todo lo que haces con la vida. Y dice el texto, pero no te apoyes en tu propia prudencia o en tu manera de pensar. Cuando alguien se apoya en su manera de pensar, en su manera de ver la vida, nunca va a reconocer su estado. Y por eso hay mucha gente tirada y mucha gente paralizada, como dice el Salmo 32:8. Algunos son como el caballo y como el mulo sin entendimiento, que se le está diciendo por aquí y ellos dicen que es por acá. Y otros están corriendo en el pecado, que les gusta saltar todo lo que más puedan, porque así es la vida y así como quieren vivir. ¿Y qué lucha es con esas personas? Pero uno no es Dios para cambiar a nadie. Es que ni el mismo Dios se atreve a cambiar a la fuerza. Dios siempre te persuade hasta que usted mueva su voluntad, que es el arma más poderosa que tiene el ser humano, la voluntad. Debemos conocer que algo está sucediendo. Eso lo dice Proverbios capítulo 3. No te apoyes en tu propio pensamiento. Y a veces uno lucha mucho con familiares, personas cercanas, amigos que viven en esos estados de vida y que uno quiere verlos mejor, pero ellos no deciden. Ellos no reconocen que tienen un problema mental, que tienen un problema de adicción, que tienen un problema de sexualidad, que tienen un problema ahí arraizado. No lo quieren reconocer. Y lo primero que debe ocurrir para que haya una sanidad integral es reconocer que algo está pasando. Reconocer que yo tengo que ser sanado. Reconocer que lo que yo viví en el mundo lo he traído a la iglesia, lo he traído a los caminos del Señor. Y recuerde algo, mi amado, por la palabra: lo que vivimos en el mundo era porque estábamos apartados de Dios. Estábamos alejados de Dios. Pero cuando usted coge lo del mundo y lo trae a la vida nueva en Cristo, la Biblia dice que Dios no podrá echar vino nuevo en odre viejo. Dios echará vino nuevo en un odre nuevo, porque si Él coge las cosas de Él y la va a vaciar en ti y está un odre viejo, se va a perder todo. O usted echa leche y echa agua y echa cualquier líquido en una vasija rota, se le va a derramar, se le va a perder. Tenemos que reconocer. El Salmo 32, verso 3, por favor, ¿qué dice la palabra?
¿Qué dice la palabra de Dios? Mientras callé, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Que él comenzó a enfermarse, que él comenzó a afectarse, que él comenzó a sufrir un deterioro interno, un deterioro personal. Él comenzó a vivirlo. Él comenzó a vivir ese deterioro. Está diciendo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Quiere decir que cuando usted no habla, cuando usted no reconoce, cuando usted no acepta el pecado o lo que se está viviendo, usted comienza a deteriorarse como las enfermedades degenerativas. Lentamente lo va acabando usted, hermano. Lo va deteriorando, lo va acabando los órganos, los tejidos, va consumiendo su vida, lo está destruyendo totalmente. Así se convierte aquel que no reconoce que necesita ser sanado, que necesita ser curado, que necesita ser ministrado por el poder de Dios. Esa persona comienza a deteriorarse, y aquí está hablando el rey David, un hombre que es un vivo ejemplo de esta realidad. ¿Y por qué lo estaba diciendo David? Porque él había pecado, porque había adulterado, porque había asesinado, porque había mentido, porque había traicionado, porque había engañado y se había quedado ¿qué? Calladito. Y él pensó que nadie se iba a dar cuenta de eso. Como muchas veces podemos decir, es que lo que yo hago nadie se da cuenta. No seamos, mis amados hermanos, tan ignorantes de esto, porque Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Tenemos una vida pública, la cual queremos mostrar, y podemos venir muy elegantes y venir bien decorados y todo, y podemos engañar al prójimo. Tienes una vida secreta donde solamente la conoce tu familia, donde sabes tu esposo, tu esposa, tus hijos, cómo te comporta, pero hay una vida muy privada, muy íntima de ti, que solamente la conoce Dios y la conoce usted. Reconocer que necesitamos ser sanados. Si no lo hacemos, se va envejeciendo mis huesos, se va afectando mi cuerpo, mi vida, mis áreas. Esto es el primer paso para una restauración. Y si mucha gente, vuelvo y lo repito, no ha cambiado, no ha sido una persona diferente, es porque no ha tomado este paso. Y está batallando con su mente, porque usted quiere ser señor de su mente. Usted quiere ser señor de su manera de vida, de su manera de ver la vida. Pero usted tiene que saber que Dios quiere gobernar tu forma de pensar, porque cuando cambia tu forma de pensar, cambia tu vida. La gente no quiere entender eso. Cuando cambia nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de ver la vida. Hay que cambiar el chip hay que cambiarlo. Y serás un excelente marido, serás una excelente mujer, serás un excelente hijo. No has querido cambiar, reconocer que algo está pasando. No es que me criaron a los guache, y como me criaron a la guache, yo no quiero cambiar eso. A mí me criaron a las patadas, a los tirones, a los golpes. Entonces quiero hacer lo mismo. Y es que yo soy así porque así fue mi mamá y mi papá. Usted tiene que deshacerse de esas maldiciones generacionales que uno carga muchas veces, porque lo que uno hereda es lo malo. Uno lo que hereda es las patadas y los gritos y los golpes y las brutalidades. Eso es lo que uno hereda. Y eso es lo que uno implanta en el hogar. Y eso es lo que uno implanta en el matrimonio. Y eso es lo que uno implanta en la relación de pareja. Porque así me educaron, o porque así adquirí ese carácter en la sociedad. Por eso estoy afectado y estoy afectando a otros. Porque no quiero reconocer que algo está pasando en mí. Si no hacemos esto primero, usted seguirá siendo el mismo y la misma. Podrá venir ayunos, hermanos. Podrá venir a los tiempos de oración. Podrá venir, usted no puede pelar culto si quiere. Pero si usted no reconoce esta parte, seguirá siendo la misma persona de siempre. No hay una muestra de cambio. Todo será una fachada, una máscara solamente. Debemos reconocer que necesito ser sanado, porque hemos venido enfermos del mundo.
El mundo nos ha herido. Las decisiones malas que has tomado, los malos negocios que has hecho, las relaciones rotas que se han dañado, las cosas que se han venido presentando en tu vida, todo eso ha sido desde el mundo y lo he traído a la iglesia. Pero muchos no quieren ser restaurados y sanados y siguen viviendo en la misma situación. Ay, es que Dios no me quiere ayudar. No, es que usted no ha reconocido el primer paso, reconocer que debo ser sanado. Leamos Primera de Juan, por favor. Ayúdeme usted ahí en buscar. Le agradezco. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, por favor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Más claro para dónde, hermano. Ahí habla del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado, por favor? Errores. ¿Qué más? Hábleme de pecados. Porque ahí habla de pecados. La maldad. ¿Qué más? Las malas decisiones. La terquedad. La grosería. El odio. La soberbia, la ira. La mentira, la contienda. La fornicación, el adulterio, el practicar la brujería, la hechicería, la adivinación, la envidia, la lujuria, la lascivia, el rencor, el odio, si saben, la grosería, las palabras deshonestas de nuestra boca, resentimiento. Entonces, las malas actitudes, los gestos. ¿Usted sabe que con los gestos podemos hacer daño? Esas miraditas así como que aquí con el rabito del ojo, uy, mortal, ¿o yo? Eso como que le están diciendo a uno, no te me acerques porque, Dios mío. Ah, sí, el trago, pero no. Mis amados, el término pecado tiene que ver con infracción de la ley. Tiene que ver cuando uno rompe algo, cuando uno quiebra algo, cuando uno traspasa los límites, cuando uno traspasa la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno es pecado. O sea que muchas veces, cantidad de veces pecamos. Pero tal vez muchos dicen que no. Y debo reconocer que he fallado, que he pecado contra Dios y contra las personas. ¿Recuerda el hijo pródigo? Cuando derrochó todo lo que tenía y se fue por allá a desordenarse, él dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él estaba reconociendo que había pecado, se había salido de la cobertura del Padre, había derrochado todo, había practicado lo habido y lo por haber. Solo que nosotros cuando hablamos de pecado, solamente muchas veces tenemos una referencia de pecado. Referencia de pecado son las cosas que están siendo visibles, como ver de pronto a un homosexual y ver a un travesti y ver de pronto cosas que sean muy visibles así. Cuando pasa uno por la carrera 13 y uno ve esos hombres ahí, esos peluqueros que han cambiado su forma, su identidad, ese es el pecado. Pero pecado para Dios es todo lo que lo ofende a Él. Y caemos en ese error nosotros cuando pensamos que solamente es lo visible. Y decimos, uy, yo no soy como ese homosexual, pero eres una mentirosa. Uy, pero yo no soy como ese adúltero, pero eres un ladrón. Ay, uy, pero es que yo no soy como tal, pero eres un hipócrita, no hablas con la verdad. O sea, mis hermanos, que caemos en el grave error de que el diablo nos puede engañar pensando que pecado es lo visible y que lo demás me es permitido hacerlo.
Lo que cambia del pecado son las consecuencias. Pecado para Dios es aquello que no haces y debes hacer. Por ejemplo, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. La pregunta es, ¿usted sabe que orar es qué? Bueno. ¿Y si no lo hacemos? ¿Usted sabe que leer la Biblia es bueno? ¿Y si no lo hacemos? ¿Y si usted sabe que ayudar a las personas es bueno y no lo hacemos? ¿Y si usted sabe que las cosas que Dios te manda por su palabra hacer y no la haces, es pecado? Pero nos refugiamos solamente en lo visible. Tal vez usted no robe, no mate, no adultere, pero miente. Pero tiene rencor en su corazón, tiene amargura, tiene celos, es contencioso, se aira fácilmente, es provocador. Tiene vicios por doquier, le gusta el vicio, le gusta la tendencia de las prácticas viciosas. Debo reconocer que hemos pecado. Todos por naturaleza, los que estamos aquí, somos pecadores. La gran diferencia es que somos pecadores que arrepentidos y perdonados por el Señor. Pero todos somos pecadores. Aquí nadie puede decir que es más que otro. Aquí todos cometemos errores y fallamos. Pero debemos reconocer que lo hacemos, porque no todo el mundo reconoce lo que hace. Pero hay otros que sí reconocen lo que están haciendo. Por eso lo segundo que debe ocurrir es que debemos reconocer que hemos fallado, que hemos claudicado, que hemos herido, que hemos robado, que hemos hablado, que hemos manchado, que hemos calumniado, que hemos señalado. Debemos reconocer esa falta. Reconocer que sí lo hemos hecho, que hemos sido vulnerables al pecado, que hemos errado, que le hemos dado gusto al pecado, que le hemos consentido el pecado, que hemos abrigado el pecado. Debemos reconocer también esto, porque si no reconocemos que hemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Y hay mucha gente engañada. Isaías dijo en una ocasión: hay mucha gente que a lo bueno le dice malo, y otros dicen que lo malo le dicen bueno. ¿Hay esas personas así? Claro que lo hay. Es que una canita al aire no hace daño. Eso es para pasar el tiempo. Es que hacer esto no es malo. Para tu mente no es malo. Para tu percepción de vida no es malo, pero para el manual moral y espiritual y recto dice que sí es malo. Y si lo hacemos, estamos pecando. Y hay pecados por omisión y por comisión. Hay pecados por espíritu, que son aquellos que no se notan mucho, que están bien metidos en nosotros. Hay pecados de la lengua, hay pecados del chisme, de la murmuración. Y eso que sí abunda, ¿yo? Hay gente que no duerme en los barrios para estar pendiente de la gente. Parecen búhos. El espíritu del búho, esperando a ver quién entra, quién sale, para llevar un registro con hora y todo. A las 5 de la mañana llegó fulano de tal y volvió a salir a las 5:30. ¿Qué pasó ahí? Un registro. Toma fotografía, tiene GPS, tiene internet ahí y tiene hasta cámaras, hermano. Bravo eso. Líbrame, Señor, de las lenguas lisonjeras. Que Dios nos guarde de esas lenguas piperinas y perversas que se mueven. Esas lenguas como las lenguas de la jirafa, que son largas, eso van arrastrando con todo. Que Dios nos guarde. Reconocer que hemos fallado, reconoce eso, hermano. Reconoce que has hecho algo malo. Es importante reconocer delante de Dios. Por eso nosotros no debemos confesarle el pecado al cura, sino a Dios. Reconocer que hemos fallado. Reconocer que hemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, yo no he hecho nada. Yo nunca hago nada. Yo todo lo que hago es perfecto. Yo soy encarnación de Cristo. Hay muchos que no reconocen su pecado, no reconocen su falta.
Y si decimos que no hemos pecado, le decimos a Dios mentiroso. El único que nos ve es el Señor, hermano. El único que te ve. Por eso el nombre Roy es el Dios que ve. Dios te ve en todo lugar, hermano. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe las cosas que estás hablando, que estás actuando. Él lo sabe todo. Lo primero entonces que debemos hacer para ser sanados integralmente, lo primero es que debemos reconocer que necesito ser sanado. Número 2, reconocer que he pecado. Número 3, reconocer que necesitamos confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar significa estar de acuerdo. La palabra confesar es que yo estoy de acuerdo con lo que Dios me está diciendo que está mal. Y que no puedo salirle por la tangente a Dios porque Él sabe cómo estoy viviendo. Confesar es discriminar el acto, es discriminar el suceso, es discriminar lo que ha sucedido. Y nosotros como cristianos, en nuestras oraciones, una de las partes de la oración es confesar el pecado. Y cuando usted está orando, usted debe confesar su delito, confesar su ofensa, confesar las cosas que hace. Pero hay variedad de confesión. Está la confesión liviana. Señor, perdóname por tal cosa, y quedamos allí. Hay otra que es generalizada. Señor, tú sabes que te he fallado y tú sabes que yo te he ofendido. Y todo lo hacemos generalizado, pero nosotros tenemos que ser enseñados por la palabra que el pecado hay que confesarlo. Tengo que discriminar. Señor, te pido perdón porque tomé la mujer que no es mía y forniqué con ella y afecté mi relación con mi esposa, y tengo que discriminar lo que hice, porque es así que tú vas a ser libre. Mientras tanto no. Hay algunos que quieren confesar su pecado, pero justifican lo que hizo. No, Señor, es que me tocó que buscar otra mujer porque la mujer mía se la pasa enferma. Entonces yo tengo licencia de pecado y por eso debo hacerlo. Yo tengo que confesar que algo hice que ofendió a Dios, que afecté a esa persona. Señor, te confieso mi pecado, mi rebelión. Y encontramos en el Salmo 32 lo que dijo David, algo muy interesante en el verso 5. Mire cómo confiesa él su pecado. Salmo 51, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo tu palabra y tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde comprendemos sabiduría de Dios? Cuando reconocemos lo que estamos haciendo. Aquí está hablando que nuestros pecados hay que confesarlos. No, pero es que yo confesé mi pecado cuando llegué a Cristo. Ese es el pecado de no haber creído en Cristo, y es el pecado que lleva a la gente al infierno, el no creer en Cristo. Y toda persona que no cree en Cristo, hay pecado subsecuente, que es todo lo que estuvimos hablando ahorita acerca de pecados. Pero los pecados tienen que ser confesados todos los días, porque todos los días podemos estar errando, podemos estar fallando. Debemos reconocer que necesitamos confesar nuestras acciones. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13, que es un texto muy maravilloso, muy diciente. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que abriga, vamos a leerla en otra versión, regálame otra versión por favor, ese texto, en la traducción lenguaje actual,
o en la traducción viviente, por favor. Proverbios capítulo 28, verso 13. ¿Qué dice? ¿Cómo dice otra vez? ¿El que qué? El que esconde. El que esconde su pecado jamás puede prosperar. La palabra prosperar ahí significa jamás seguirá adelante. Jamás va a progresar. Una persona que oculta, que esconde su pecado y no lo confiesa, tarde que temprano, es como dice la palabra de Dios, de que antes de la caída en la soberbia, tarde que temprano va a ser destruido, porque el pecado lo va a destruir. Por eso no debemos esconder el pecado, debemos confesarlo. Pero dice ahí algo muy interesante: el que confiesa el pecado, ¿y qué más hace? El que confiesa el pecado y se ¿qué? Y se aparta. Nos hemos quedado solamente en la primera parte. Muchos confiesan el pecado hoy, pero mañana continúan haciendo lo mismo. Confiesan el pecado hoy como remordimiento, como dolor y como sentimiento de culpa, pero mañana vuelven a hacer lo mismo. Eso no es confesar, eso no es un arrepentimiento. Lo que está enseñando la Biblia es confesar el pecado discriminadamente, diciéndole al Señor lo que cometí. Y luego entonces debo apartarme, se llama arrepentimiento. Y si lo hago, seré próspero. Quiere decir, seguiré adelante, avanzaré en mi vida, voy a progresar, voy a fructificar. Pero el que oculta su pecado, el que esconde su pecado, tarde que temprano será destruido. Tarde que temprano, hermano. Tarde que temprano. El que encubre su pecado no prosperará. Dios nos está llamando a confesar el pecado, y no solamente confesarlo, sino apartarnos de él. El primer pecado cometido en nosotros, mis amados, es una experiencia. El segundo pecado cometido, que es el mismo pecado que fue una experiencia, se convierte entonces para nosotros en una... el primer pecado es una experiencia, el segundo es una desobediencia, que es el mismo pecado que no arreglé, que sigo haciendo lo mismo. Ese mismo pecado que ya van 3 veces se convierte en una actitud de rebeldía. Ya es algo que se reincide. Cuando una persona reincide en lo mismo, hermano, es porque está adherido en eso. Es porque no quiere cambiar, quiere seguir viviendo en lo mismo. Le place vivir así. No quiere cambiar, no quiere ser diferente, no quiere agradar a Dios ni a nadie. Quiere seguir viviendo bajo el orden y el señorío del pecado. Debemos confesar lo que cometemos. ¿Y sabe por qué? Porque si no confesamos el pecado, mientras que Dios te da la oportunidad del día de hoy de arreglarlo, mañana será más difícil de arreglar el problema de ayer. Y se van acumulando pecados tras pecados. Y tu corazón se va volviendo duro, un corazón de piedra. Por eso dice la Escritura que el sol no se ponga en vuestro enojo. Si el día de hoy usted sabe que ha pecado, que ha fallado, ese día arregle todo, porque mañana no lo podrá hacer, porque tomará una actitud diferente, su corazón se va a endurecer y te vas a llenar de amargura y va a ser más complicado restaurar tu vida, porque estás acumulando pecados tras pecados y tu corazón se va volviendo un corazón de piedra. Por eso lo que hice hoy lo resuelvo hoy y lo confieso en mi intimidad a Dios.
y le digo: Señor, perdóname porque te he fallado, he hablado, he hecho, he dicho, Señor, límpiame con tu sangre. Yo comienzo a tener intimidad con el Señor y arreglo esa situación pendiente y tomo la decisión de apartarme, y me arrepiento de sinceridad. No me arrepiento como algunos tal vez pueden hacer, como lágrimas de cocodrilo. Eso no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. Y hay mucha gente que no se arrepiente, tiene remordimiento. Hoy te llora y te dice: mi amor, mi vida, hoy voy a cambiar, voy a ser diferente. Tú vas a ser la chica de mis sueños, tú vas a ser la única, tú eres la que más amo. Pero pasó la semana, pasó la segunda semana, y de pronto comenzó como el ventilador samurái a mirar para la izquierda y para la derecha, y comenzó desesperado a buscar y a mirar lo que no tenía que mirar. Eso es remordimiento. Eso es lo que hay hoy en día, remordimiento. Lloran y hay lágrimas y se arrodillan, pero pasó el tiempo y siguió siendo el mismo o la misma o los mismos. Porque arrepentimiento es otra cosa. Arrepentimiento es que yo voy camino al pecado y digo: ya no más, le doy media vuelta y le doy la espalda al pecado y continúo por el camino de Dios. Y esa media vuelta nadie la quiere dar, porque es dejar lo que yo amo, es dejar lo que me gusta hacer, es dejar el placer, el deseo. Y eso a muchos los tiene agarraditos, hermano. Reconocer que necesitamos confesar nuestros pecados. Número 1, ayúdeme. Reconocer que necesito ser ¿qué? Sanado. Número 2, reconocer que hemos ¿qué? Pecado, que somos pecadores. Número 3, reconocer que necesitamos confesar nuestros pecados. Número 4, ya estamos terminando, reconocer que solo Cristo puede hacerlo. Romanos capítulo 5 verso 8, por favor, y Mateo capítulo 11 verso 28. Vamos a leer esos textos, por favor. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores. ¿A dónde vamos, hermano, en medio de una situación como esa? ¿A dónde acudimos a arreglar nuestras situaciones internas? ¿A quién acudimos sino a Él? La Biblia dice en 1 de Juan 1:10: hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si llegan a pecar, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hacemos en medio de tanta situación? Acudir a aquel que lo puede hacer, aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede resolver la situación, aquel que puede traer sanidad a nuestra alma, aquel que puede restaurarnos. Debemos acudir a Él, que puede levantarnos de ese estado degradante. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Él, hermano, no más nadie. Solamente Cristo conoce las debilidades, las flaquezas, las imperfecciones, las cosas más íntimas de nosotros. Solamente el especialista del alma puede restaurar nuestra vida y levantarnos y restaurarnos y colocarnos a vivir como debemos vivir. Solamente el Señor. Y Mateo 11, 28 dice, es un versículo que tenemos afuera en el mural de la pared de la calle. ¿Lo ha visto? Venid a mí, los que estáis ¿qué? Y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién acudimos, hermanos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde iremos? El mismo Jesús se da cuenta de que el ser humano sin Él nada puede hacer. Por eso Él hace la invitación: vengan a mí, acérquense a mí, aprendan de mí, que yo les daré descanso a sus almas atrofiadas. Yo les enseñaré cómo deben vivir a la manera correcta. Aprendan de mí. Yo quiero enseñarles, yo quiero indicarles, yo quiero instruirles, tan solo reconociendo
sabiendo que Cristo es la salida para yo poder ser sanado integralmente. Usted no busque a los brujos, ni a los hechiceros, ni a los agoreros, ni busque cosas raras y extrañas. Busque a Cristo, busque al Kyrios, al Señor. Busque a aquel que lo puede ayudar a restaurar su vida. No busque por allá cosas extrañas ni cosas raras. Busque sinceramente al Señor y Dios te sanará y te restaurará, porque es su palabra la que lo ha dicho. Él muestra su amor para conmigo, para con usted, que siendo imperfectos, débiles y pecadores, Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Solamente a Él debemos acudir. ¿Cómo será eso, hermano? Por favor, permítame digerir esta realidad. Si decimos que vamos con el Señor y nos vamos con Él, pero usted no ha arreglado cuentas en su corazón con alguien, ¿cómo nos vamos con Él? No, pero llevo 20 años en la vida cristiana, llevo 30 años, yo ofrendo, diezmo y hago tantas cosas, pero no ha resuelto algo importante, que es una ley irrevocable que se llama el perdón. Y la palabra perdón significa soltar, dejar libre. Y cuando yo perdono, lo que estoy haciendo es sacando de mi corazón todo lo que durante años he mantenido en un juicio a esa persona y no ha dejado que Dios se encargue de él. Cuando usted perdona, quien se va a encargar de esa persona es Dios, porque nosotros no podemos hacer juicio, porque el único juez justo se llama Cristo. Él sí va a hacer justicia. Él va a tratar a esa persona, Él va a obrar en esa persona, Él va a convencer a esa persona. Dios tratará con él a la manera correcta. Déjelo que Él trate con esa persona, no se meta usted en eso. Deje que Él se siente en su sillón y comience a establecer justos juicios. Déjenlo a Él, no lo haga usted. No sea vengativo. Somos vengativos porque no tenemos misericordia. Y la pregunta sería, ¿qué tal si esa persona que usted odia tanto y no la ama, no la quiere, a Dios le place bendecirla, y Dios le place restaurarla, y Dios le place levantarlo poderosamente? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Por qué no perdonamos a las personas? ¿Por qué no perdonamos situaciones? Porque no queremos el bien para el prójimo o el bien para esa persona. Jesús dijo: debemos amar a nuestros enemigos. Debemos hacerle bien al que me ultraje y me persigue. Debemos orar por aquel que no me hace el bien. O sea, el Señor me está indicando que debo soltar a mi oponente, a mi enemigo, a mi adversario. Yo tengo que resolver eso en mi corazón. Tengo que hacerlo porque ahí está en juego mi libertad. Aún hasta mi eternidad con Dios está en juego ahí. Y mantenemos durante muchos años de vida bajo presión y bajo la prisión de nuestro juicio a muchas personas. ¿Usted recuerda el profeta Jonás? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? A él se le dio un encargo. Debía predicarle a Nínive porque Dios quería salvar a esa nación. Era una nación pagana y perversa. Eran malos los ninivitas. Ellos descuartizaban a la gente. Ellos cogían a las mujeres, por ejemplo, las cogían y le sacaban a sus bebés a la fuerza y le metían animales por dentro. Eran terribles los ninivitas. Y Dios le dice a Jonás que vaya y predique allá. Y la predicación de Jonás era para que ellos se arrepintieran y fueran perdonados, porque Dios iba a traer juicio sobre Nínive. ¿Y Jonás qué hizo? Arrancó y se fue ¿para dónde? Para Tarsis. Arrancó y se fue para otro lado. Y ya estaba dormido en ese barco sabroso y comenzó una tempestad terrible como la que pasó hace una semana.
Y toda la gente preocupada, y él echaba allá como una morsa marina, durmiendo sabroso, y todo el mundo preocupado y tensionado. ¿Y qué estará pasando? Ellos decían, tal vez un Dios está bravo, vamos a mirar qué hay por ahí. Y botaban la ropa, tiraban los alimentos, botaban la mercancía, y echado allá tranquilo de la vida. Al final se para y dice, no, tranquilos, ya sé por qué está pasando esto, es por mí. Échenme al mar porque es por mí. Y sí, lo echaron. Y cuando lo echan, un gran pez se lo tragó. No sabemos si era una ballena y qué clase de ballena. Yo pienso que era un pez exclusivamente para tragárselo a él, porque él era un alimento muy desagradable. Jonás era un alimento muy desagradable. Sabía a feo Jonás. Solamente un pez nuevo te podía tragarse a un alimento tan desagradable como él. Tanto así que lo aguantó solamente 3 días y lo escupió. Lo escupió. Pero allá dentro del vientre del pez comenzó a orar y se arrepintió. Pero él no quería. Y al final de cuentas tuvo que irse a predicar a regañadientes, pero fue. Dios salvó a Nínive. Salvó a esa nación tan perversa. Tenemos el espíritu muchas veces de Jonás. No queremos perdonar porque posiblemente, ¿qué tal que Dios bendiga a esa persona que me hizo daño? ¿Qué tal que Dios restaure a esa mujer y a ese hombre? Por eso no queremos hacerlo, hermano. Porque no queremos que nada bueno le pase a esa persona, aunque me hizo tanto daño a mí. Pero si nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, el más beneficiado somos nosotros. El más beneficiado eres tú, porque eres un hombre sano, saludable. Usted está peleando por su sanidad. Usted está peleando por ser un hombre limpio, libre, sano. Debo reconocer que necesitamos perdonar para ser perdonados. ¿Acaso los que estamos aquí no nos han hecho daño? ¿No te han mentido alguna vez? ¿No te han traicionado alguna vez? ¿No han hablado de ti tal vez alguna vez? ¿No te han robado, injuriado? ¿No han tocado lo precioso, lo importante de tu vida? De seguro alguien ha abusado de tu integridad, de tu moral. Alguien te ha desilusionado en algún momento. Alguien te ha afectado fuertemente en tu corazón. Creo que muchos nos han afectado. Pero somos nosotros quienes decidimos ser libres o mantenernos cautivos. Debemos reconocer que necesitamos ser perdonados para perdonar. Y si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras ofensas. Y yo quiero que mi Dios Padre me perdone. Yo quiero que mi Dios Padre me permita ese gran beneficio de ser libre en mi corazón. Esas 5 cosas son muy importantes, mis amados. Si las hacemos, vamos a mantener una vida íntegra, una vida integral en sanidad. Pero si no hacemos estas cosas, vamos a estar de iglesia en iglesia, de casa en casa, de lugares en lugares, y no vamos a vivir una vida plena, llena, paz, tranquila, porque queremos que nos adivinen el futuro y queremos que el uno nos diga una cosa, que el otro nos diga lo otro. Queremos que todo sea por arte de magia, pero mientras que usted no pase el primer paso y siga los pasos, será el mismo con los mismos, hermano. Difícilmente podrá disfrutar una plena libertad en el Señor. Oramos a Dios en esta mañana y le damos gracias por darnos esta oportunidad. Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra, porque nos permite, Señor, estar en tu casa para escuchar tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido cómo, oh Dios, ser sanados
integralmente. Hoy tomo tu palabra, los consejos, lo que usted me ha hablado en esta mañana, Señor. Hoy recibo tu palabra, hoy la tomo en mi corazón, Señor. Hoy quiero, Señor, tomar esa palabra para ponerla en práctica. Quiero reconocer que algo está pasando en mí. Debo reconocer que he pecado. Debo reconocer que debo confesar mi pecado. Debo reconocer, Señor, que debo perdonar para ser perdonado. Por favor, Señor, ayúdame. Debo reconocer que solamente Cristo me puede ayudar a enfrentar esas realidades de la vida en las cuales estoy viviendo, que no son fáciles, pero con la ayuda del Señor podré salir adelante. Señor, toma la vida de cada uno de nosotros. Toma la iglesia, sus luchas, sus batallas, sus problemas, cada situación que está viviendo, cada situación que mis hermanos están enfrentando. Ayúdales con una palabra de ciencia, con una palabra de sabiduría, con una palabra de conocimiento.